Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com que semana a semana traigo para edificar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Previo, adoremos al Dios de la gloria. Adorémosle como solamente Él se merece. No se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente. Dios mío, tú eres real. Que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que se metió en la casa. Remolino de Dios. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder, Dios mío, dígalo otra vez. Bendito seas, Padre. Bendito Jesús y bendito el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a estudiar en el libro de Génesis, capítulo 31, versículos 22 y 23. Como es de costumbre, no cierre su Biblia, manténgala abierta, tenga un cuaderno para hacer sus notas. La palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galaad. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito seas. A ti el honor, la gloria por siempre, mi Rey. A ti adoraré siempre. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado La persecución de Labán y su discusión con Jacob. Cuando estamos estudiando este libro, Jacob llevaba cierta ventaja a Labán, puesto que había salido 3 días antes que Labán se enterase. De modo que después de 7 días, Labán logró dar alcance a Jacob. Lo alcanzó. La mano providencial de Dios protegió a Jacob de la ira de Labán. No era difícil darle alcance a Jacob. No era difícil. Tenía a la familia y llevaba un rebaño grande de sus ganados. Todo esto no lo permitió viajar con más rapidez. Por lo tanto, Labán lo alcanzó. La distancia que ya había recorrido de Padán Aram a Galaad eran más o menos unos 480 kilómetros, lo que explica que no fue difícil para Labán de dar alcance a Jacob. No fue difícil. Sigamos mirando la Biblia, versículo 24.
Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Ahora, este versículo revela cómo Dios detuvo a Labán de hacerle daño a Jacob. El, el intento de Labán de mantener a Jacob como su empleado en su propiedad nos ilustra la energía con la que el mundo le gusta retener al creyente en medio cuando el creyente manifiesta su intención de separarse del mundo. Casi siempre, hermanos, se origina una lucha con la familia, con los amigos, los intereses materiales que luchan para impedir que el cristiano se identifique plenamente con el Señor. Hay impedimento. Eso fue lo que Labán quiso hacer con Jacob y lo que el mundo intenta hacer con los cristianos, tal como el caso de Abraham, como el caso de Isaac. Así también el tercer miembro del trío patriarcal tuvo que ser rescatado por Jehová Dios de aquella situación muy embarazosa. El Señor advirtió a Labán que no dijese nada ofensivo a Jacob, ni nada que lo obligue a regresar a Padán Aram. Que no regrese. Veamos del 25 al 29. Dice la palabra, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Qué me has engañaste? ¿Por qué me engañaste? Ya has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir? Y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera como con una alegría y con cantares, con tamborines, con arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente has hecho, poder hay en mi mano. Mira interesante este punto. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Cómo podemos observar y ver estos versículos? El arrogante Labán trata de jugar al papel de un furioso padre y abuelo. Hermanos, él exageradamente intenta poner a Jacob en la peor situación posible. Se vanagloria del daño que pudo haberle hecho a Jacob y se deja de haber sido tremendamente maltratado. Pero confiesa que Dios le había hablado y le había advertido de que no le hiciera daño a Jacob. Eso es un punto vital importancia. Es un punto de importancia en el argumento de Labán. Ahora bien, aquí hay una pregunta. ¿Qué es el insignificante Labán para enfrentarse al Dios de Abraham? Como podemos observar en los versículos 26 que estamos leyendo al 28, Labán se esfuerza por dar la impresión de que es víctima de la decisión tomada de Jacob. El arameo, Labán, intenta parecer como un hombre justo. Eso da la impresión.
cosa realmente que no era. El versículo 29, si usted ve, Labán afirma tener suficiente poder para castigar a Jacob. Sin embargo, confiesa que Dios le advirtió que no se atreviese a oponerse a Jacob. Veamos el versículo 30 al 32. Nos dice así: y ya te ibas, porque tenías deseos de la casa de tu padre, porque me hurtaste mis dioses, dioses con letra minúscula. Respondió Jacob y le dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitaras por fuerza tus hijas, aquel en cuyo poder hallarás tus dioses. Hermanos, dice la palabra: no viva delante de vuestros hermanos, reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel, entiéndalo bien, los había hurtado. Labán concluye con una serie de acusaciones contra Jacob, porque hurtaste mis dioses. ¿Por qué? Jacob, por supuesto, no sabía nada acerca del robo de las serafines de Labán, de terafines de Labán. La respuesta de Labán es contundente y no usa ninguna sutileza. Admite su temor y valientemente dice que si hubiese un ladrón fuese hallado, morirá inmediatamente. Sigamos viendo del 33 al 35. Entró Labán en la tienda de Jacob. Mire qué interesante esta historia. Luego entró en la tienda de Lea y en la tienda de sus dos siervas, y no halló absolutamente nada. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en la albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló sus ídolos. Ahora bien, esta búsqueda de los terafines por Labán fue algo tensa. Primero, Labán buscó la tienda de Jacob, luego la tienda de Lea. Hermanos, él no se detuvo porque continuó viendo las tiendas de cada sierva, pero no halló absolutamente nada. Por último, Labán registró la tienda de Raquel, que era tan lista como su padre. Estaba sentada en la litera del camello, es decir, en la silla de montar con cestas en cada lado. Labán, por su parte, registra todos los sitios y se dirige a Raquel. Es entonces cuando ella habla, porque de haberlo hecho antes, acerca de su condición hubiese causado sospecha. Raquel se disculpa de no poder levantarse delante de su padre. Le dice que está en su periodo menstrual y por lo tanto tiene dolores, tiene molestias. Finalmente Labán no encuentra sus ídolos por ninguna parte. Veamos el 36 y 37 que nos dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado?
para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los seres de tu casa. Ponlos aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Este es un punto muy importante, porque esta fue una ocasión para que las emociones reprimidas de Jacob encontrasen su expresión con justicia y enfado. El elocuente Jacob se enfrenta a Labán con un fracaso en encontrar alguna cosa robada. La indignación de Jacob debió haber avergonzado a Labán, obviamente. ¿Cuál es mi pecado? Es decir, ¿cuál es mi error? En un sentido, Jacob es capaz de taparle la boca a su suegro Labán. Veamos el 38 al 42. Dice, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí cordero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, si así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así estaba por 20 largos años en tu casa. 14 te serví por tus hijas y 6 años por tu ganado. Tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de tu padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Ahora bien, estas quejas de Jacob estaban bien fundadas. Esto era verdad, porque durante 20 años había servido fielmente a Labán. 2 veces en el pasaje lo vemos a ver en el pasaje versículo 38 y en el versículo 41. Pero Jacob le recuerda a Labán 20 años de arduo trabajo. Jacob le recuerda además que en sus repetidas ocasiones él asumió las pérdidas sufridas por el rebaño de Labán y nunca se quejó ni reclamó nada. La confianza de Jacob estaba sentada en el Dios de Abraham. Capítulo 31, 24. Y temor de Isaac, es decir, en el asombroso o impresionante Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el asombroso Dios de Isaac, reprendió a Labán. De no haberlo hecho, Labán tuviera dejado a Jacob en la miseria. Ahora vamos a ver otra parte, en 43 al 55, que es un pacto de paz, amistad entre Jacob y Labán. Vamos a ver, ya han hablado. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías y los hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer yo hoy a mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven, pues, ahora y hagamos un pacto entre tú y yo, y sea por testimonio entre los dos.
Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano. Y llamó Labán Jegar Saguduta, lo cual es Jacob Galad. Mientras que uno le llamó, o Labán le llamó Jegar Jaduta, Abraham o Jacob lo llamó Galad. Ahora, este es un punto importante y ponga atención. Labán hace una declaración sin fundamento a Jacob. Se ha olvidado que había vendido a sus hijas. Sí, se las vendió por 14 años de trabajo. Al parecer había también olvidado que Jacob había trabajado 6 años más para cuidar el ganado de Labán. Pero además no tomaba en cuenta que sus propias hijas estaban muy resentidas por su trato hacia ellas. Labán había perdido el debate con Jacob y ahora sugiere un pacto. Va a querer hacer un pacto. Quizá pensaba que Jacob podría regresar algún día con ejército y tomar venganza. El pacto culminó con un final relativamente feliz. De los 20 años de pruebas, de vicisitudes, los 20 años de Jacob en Padán Aram habían sido de mucho sufrimiento. Ahora, entendamos esto. El majano es un hito de piedra, un rumo de piedras, levantado como testimonio. El vocablo hebreo gal es un juego de palabras con el nombre de Galaad, que es explicado en los versículos ya mencionados 47 y 48. Pero observemos esto. De modo que un majano de memorial y un montón de piedras constituyen los memoriales del pacto. Cada participante dio un nombre al memorial. Uno en lengua aramea, otro en lengua hebrea. Vea usted. Ahora veamos el 48 a 53. Dice así. Porque Labán dijo, este majano es testimonio hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad y Mizpa. Por cuanto dijo Atalaya, Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Y dijo más Labán a Jacob, he aquí, este majano que he aquí, esta señal que se ha erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré este majano contra ti, ni tú pasarás este majano, ni de esta señal para mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, escuche bien, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Labán, en su intento de sugerir a Jacob, decía que Jacob era un personaje peligroso. Se adueña del memorial de Jacob para sus propios fines. Habla de una manera que genera la impresión que Jacob es un hombre malévolo.
que necesita ser vigilado. Labán jura por sus dioses, en plural, muchos dioses de ellos, que no son los suyos, mientras que Jacob, sin corregir a Labán, jura simplemente por el Dios verdadero, bajo el mismo nombre usado en el versículo 42, el Dios de Abraham y el temor de Isaac. Ahora, entendamos esta frase. Es importante que cuando veamos estudiando, veamos entendiendo. La frase, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre, es significativa. ¿Por qué? Porque el Dios del temor de Isaac es el Dios de Abraham. Es decir, el Dios es objeto de temor y de reverencia. El único Dios digno de adorar y de ser temido. Pero también es importante saber y observar que Jacob no iguala al Dios de Abraham con el Dios de Nacor. El patriarca jura por el impresionante y sorprendente Dios de Isaac, a quien hace equivalente con el Dios de Abraham. Ese es el Dios a quien Isaac teme y adora de una manera exclusiva. Labán había maltratado a Jacob, incluso le había advertido de la posibilidad de afligir a Raquel y a Lea. También de que Jacob pudiese tomar otras esposas. Jacob, sin embargo, juró fidelmente ante el Dios verdadero. Es evidente que Labán era un verdadero adorador del Dios de Abraham. Es evidente que Labán no era un verdadero adorador de Dios, de Abraham, pero Jacob, por el contrario, sí era un verdadero adorador del Dios de Todopoderoso. Es decir, hermanos, el Dios de Abraham y el maravilloso Dios de Isaac. Vamos yendo al 54 y 55. Dice así: entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas. Y los bendijo y regresó y volvió a su lugar. Ahora, entendamos esto. Estos versículos finales que estamos viendo de Génesis capítulo 31 registran la realización del pacto entre Jacob y Labán, el sacrificio y la fiesta realizadas para proclamar esas relaciones amigables solo se pueden establecer por medio de una expiación. Ese sacrificio concluye adecuadamente el acontecimiento. Pero hay aquí un recordatorio de la necesidad de un sacrificio para una expiación espiritual, de acuerdo al libro de los Hebreos, capítulo 9, 22, y también el libro de Romanos, capítulo 3, 21 al 26. Y una eficacia para una relación amigable con el Dios Santo, soberano del universo. Él es el Dios que recibe a los pecadores sobre la faz del sacrificio de Cristo en la cruz y de su gloriosa resurrección. Ahora, la inmolación de víctimas tiene que ver con el ofrecer sobre el momento de piedras y sacrificio que sella el pacto entre Jacob y Labán. Vea usted el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo del 5 al 8. Este versículo 55 que estamos viendo proporciona una nota relativamente feliz después de haber hecho las paces con Jacob. Labán se despide de sus hijas y de sus nietos
y se marcha a su casa en Padán Aram. Este es el último contacto, oiga bien, este es el último contacto registrado en las Escrituras entre Labán y Jacob. Las hijas de Labán mueren en Canaán y nunca más se relacionan con su padre, con quien habían tenido una relación algo infeliz. Concluyo, hermanos. Génesis capítulo 31 puede dividirse en tres partes. La primera parte es la huida de Jacob de la casa de Labán. La segunda parte, y esto puede ser de capítulo 1 al 21. La segunda parte es la persecución de Labán y la discusión con Jacob, que está entre el capítulo 31, 22 al 42. Y el tercer punto a observar es el pacto de paz, amistad entre Jacob y Labán, que está entre el 35 y el 54. Pero el punto culminante de la narración es el sacrificio y la fiesta para proclamar la relación amigable entre Jacob y Labán. El pasaje que hemos estudiado destaca la absoluta soberanía de Dios, el soberano Dios de Abraham y el sorprendente Dios de Isaac. Había llegado a Jacob, que había llegado a Jacob a Padán Aram, ahora los saca de aquel territorio y los lleva de regreso. Jacob se le enseña que es un peregrino, que es su verdadero hogar era Canaán. Entienda esto, es ahí donde la promesa será cumplida para él y para su simiente. Cuán hermoso el cuidado providencial de Dios sobre el siervo Jacob. A pesar de sus frecuentes rebeliones y de sus pecados, Dios estaba con él. Dios los bendiga. Bendiciones.